Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes. Un día lunes más para hablar el mensaje de nuestro Señor, dando gracias al Espíritu Santo que siempre nos está asistiendo. Y gracias a todos los hermanos que puedan también compartir este video y también que puedan poner un like. Amén. Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor, lo que nos compete en esta noche. Amén. Vamos a leer el texto se los digo inmediatamente, el texto de Lucas, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 19 en adelante. Amén. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que les envíe a la casa de mi Padre. Amén. Bueno, vamos a leer también el versículo 28. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óigalos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantará de los muertos. Amén. Amados hermanos, damos gracias al Señor porque podemos, ¿cierto?, estar aquí predicando el mensaje del Señor y aprendiendo de lo que Dios quiere hablar para nuestras vidas. Vamos a hablar un tema que está relacionado con la muerte. Es el ser humano no siempre ha temido la muerte. De hecho, actualmente vivimos el único momento de la historia en el que no solo nos atemoriza, sino que la consideramos un tema tabú. Muy pocos se ponen a hablar este tema de la muerte. Simplemente cuando llega el momento, ¿cierto? Cuando llega el momento de morir, la gente se acuerda de que nosotros estamos un tiempo predestinados solamente en esta vida, ¿cierto? Para pasar a una nueva vida. El propósito de esta parábola, ¿cierto? Podríamos tomarlo como una parábola, es presentar la vida de Yahshua como hombre perfecto y salvador. Nosotros, como hijos de Dios, podemos preguntarnos después de la muerte, ¿dónde vamos a ir a vivir? Generalmente cuando nosotros somos salvos en Cristo Jesús, después de la muerte vamos a ir al cielo, ¿cierto? Vamos a ir al cielo a vivir con el Señor. Vemos esta parábola que Dios nos muestra, ¿cierto? Donde nos habla del rico y nos habla de Lázaro.
Dice que el rico hacía cada día banquete con esplendidez, banquetes. O sea, todos los días celebraba grandes fiestas, porque dice la Biblia cada día, todos los días. O sea, él dice que vestía púrpura, vestía los mejores trajes, ¿cierto? De lino fino, y hacía banquete. Y ahí donde, en esos banquetes, es donde concurren muchas personas, ¿cierto? Él disfrutaba de esta vida y se divertía. Eso es lo que hace el dinero, ¿cierto? Pero también había un mendigo llamado Lázaro. Dice que estaba a la puerta de aquel y estaba lleno de llagas. Entonces, aquí nosotros también podemos ver un símil, algo similar, ¿cierto? De lo que habla en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 2, cuando habla de que había un hombre que estaba tullido de nacimiento y estaba siendo traído a la puerta, la hermosa del templo, para que pudiera mendigar de aquellos que entraban al patio del templo. Ahí también vemos muchas personas que pasaban por ahí cuando iban al templo, iban a adorar, ¿cierto? Y veían a este hombre tullido de nacimiento, quizás lo ignoraban, y dice que el cojo mendigaba en un lugar, en la mayoría de que la gente lo podía ver. Siempre los mendigos se ganan en estos lugares. Nosotros vemos a Lázaro, ¿cierto? Que estaba en la puerta del rico, y también vemos a este hombre tullido en Hechos capítulo 3, que le estoy diciendo, versículo 2, donde también había un hombre que estaba tullido, pero estaba a la puerta de la hermosa del templo, donde iban a adorar, ¿cierto? Donde iban a glorificar a Dios. Quizás muchos lo veían, entraban al templo, ¿cierto? Pero lo veían. Quizás ni siquiera lo saludaban. ¿Por qué? Porque era un mendigo. Generalmente hoy día estamos en un tiempo, ¿cierto? Que la misericordia del hombre es muy escasa. Pueden ver un mendigo y se ve y se pasa, ¿cierto? Y se ve como algo que insignificante, un mendigo. Pero lo que me llama la atención en esta palabra, amados, en el libro de los Hechos, hay una cosa importante que nosotros vemos cuando Pedro y Juan dice que ellos llegaron a este templo, pero fijando, dice, en él los ojos, ellos miraron a este mendigo y le dijo, míranos, míranos. ¿Cuánto podríamos decir nosotros en esta noche? Decirle a un mendigo, míranos, ¿cierto? Entonces él estuvo atento, ¿cierto?, a escuchar lo que iba a decir Pedro y Juan, esperando recibir algo de ellos, ¿cierto? Mas Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yahshua de Nazaret, levántate y anda. El mendigo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pedía? Pedía dinero, pero dio algo mucho mejor, la posibilidad de usar sus piernas. Ya no estaba tullido. Generalmente le dio algo que tenía. Eso se llama el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? En la vida de Pedro y de Juan, porque antes de eso, ¿cierto? Había sucedido que había venido el Espíritu Santo, sobre todo, ¿cierto? El derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, volviendo, ¿cierto?, al libro de Lucas, capítulo 16, que nosotros hemos leído, este mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Él necesitaba llenar su estómago con lo que caía de la mesa del rico. Y aquí viene lo que nosotros estamos hablando sobre la muerte. Dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entre los escritos judíos
ser llevado por los ángeles indicaba un gran honor. Era el descanso final, ¿cierto?, de los antepasados, llevado por los ángeles. Esto se considera un lugar de gozo, un lugar de honor. Por eso para nosotros la muerte significa un lugar que vamos a estar en gozo y un honor con Cristo Jesús. Va a llegar un tiempo que vamos a pasar ese lindero, pero vamos a estar en un lugar mejor, ¿cierto? Un lugar con Cristo, un lugar que estaremos con Él. Esto es para los que creen, ¿cierto? Para los que creen en Jesucristo. Si nosotros hablamos de la muerte, también podemos ver el caso de Moisés, cuando él murió. Cuando dice que Miguel, el arcángel, este arcángel era un arcángel prominente. ¿Qué significa esta palabra prominente? Significa que se levanta o sobresale el arcángel Miguel sobre lo que está en su dimensión, en su alrededor. Entonces, era un ángel prominente, un ángel poderoso, ¿cierto? Que dice que este arcángel Miguel contendía con Satán, ¿cierto?, disputando el cuerpo de Moisés. Según la tradición judía, Moisés era el profeta más importante para el judaísmo. Era el libertador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y encargado por Dios de entregar la ley escrita según los rabinos, la ley oral codificada y más tarde el Mirra. Entonces, Moisés en la vida fue alguien extraordinario. Pero después de su muerte, dice que el arcángel contendía con Satán, estaban disputando sobre el cuerpo de Moisés. Pero dice que el arcángel, siendo sobresaliente, siendo todopoderoso, no se atrevió a hacerle juicio con acusaciones insultantes a Satanás. Solamente le dijo que Yahweh te reprenda. Cuando habla el arcángel Miguel, se está refiriendo al soberano. ¿Quién es el soberano? Yahshua, nuestro Señor. Él es el soberano. Él es el jefe de la familia. Él es el dueño. Él es el que tiene la autoridad absoluta. Entonces nosotros, como hijos de Dios, la soberanía, nosotros vemos la soberanía y la deidad en Yahshua, en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amo, nuestro pastor. Él es todo para nosotros, para nuestra vida. Yahshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador. Por eso es importante que cada uno sepa dónde va a ir a vivir después de la muerte. Todos los salvos dicen que van a ir al cielo, ¿cierto? Cuando nosotros vemos a través de los pasajes de la Biblia, cuando vemos a Jesús y Simeón, dice la Biblia que al octavo día tenían que llevar, ¿cierto?, a los niños para ser circuncidados. Jesucristo fue a ser circuncidado al octavo día. Pero había un hombre que Simeón, ¿cierto? Y de acuerdo, dice que era lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le hablaba a su vida, que el Espíritu Santo siempre estaba con él. Y él dijo en Lucas 2:29, dice, ahora Yahweh, de acuerdo con tu palabra, tu siervo está en paz. Porque él pudo ver y tener en los brazos a Yahshua, a Jesucristo. Lo tuvo en sus brazos. Y él le dice a Dios, al soberano, ¿cierto?, al dueño de la autoridad absoluta, le dice, ahora Yahweh, ahora Dios, le dice, de acuerdo con tu palabra, tu siervo está en paz, para cuando le quiera despedir. O sea, Simeón lo que está expresando, que su tarea había concluido en esta tierra, había visto al Salvador, porque él dice, porque he visto con mis propios ojos a Yahshua. Aquí nosotros, amados, vemos a un hombre de fe,
Un hombre de fe, ¿cierto? Que dice que sus ojos han visto al niño Yahshua, la salvación mesiánica de Yahweh. Con mis propios ojos he visto al Salvador, a quien tú me enviaste, al que todos los pueblos verán. La salvación que incluye a todos los pueblos, tanto gentiles como judíos. O sea, Simeón siempre vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. Y el Espíritu Santo dice que estaba sobre Simeón. Vemos un hombre de fe. Y le había dicho que no iba a morir sin ver ante al Mesías que Dios le había prometido. Entonces dice que ese día el Espíritu Santo le ordenó a Simeón a que fuera al templo. Cuando los padres de Yahshua entraron en el templo con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, ¿cierto? De esto de la circuncisión. Dice que Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios. Alabó a Dios. Dice, ahora, Yahweh, ahora Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste tu promesa. Aquí hay una confesión de fe, hermano. Que este niño en sus brazos, que era el Salvador, la salvación misma, la salvación del nombramiento de Dios. Él se despide de este mundo con Cristo en sus brazos, con la salvación. Mira aquí cuán cómoda es la muerte de un buen hombre. Él se marcha en paz con Dios. Él se marcha en paz con su propia conciencia, en paz con la muerte. Los que han acogido a Yahshua pueden acogerse a la muerte, pueden irse en paz con su conciencia. ¿Por qué? Porque han tenido a Cristo en esta vida, porque han tenido a Yahshua en esta vida. En esta muerte, ¿cierto? Es para ir a vivir con el Señor. Entonces, si nosotros volvemos al libro de Lucas, que el rico también murió. Dice, fue sepultado, dice la Biblia, fue sepultado. Pero él dice, alzó sus ojos y él estaba en tormento. Ese tormento habla del Hades, la región de los muertos, el lugar en que los malvados y los pecadores esperan el juicio, el castigo de Dios. El infierno de fuego que tuvo Tiro y Sidón, Sodoma, que estas grandes ciudades que eran una reputación inicua, la maldad. Dios destruyó también, ¿cierto?, estos lugares, Sodoma y Gomorra, por el pecado, ¿cierto?, de esa ciudad, los destruyó por su maldad. También los habitantes, dice, de Besaida, Corazín y Capernaum, vieron a Yahshua en persona y con todo no quisieron arrepentirse de sus pecados ni creer en él. Entonces, en forma similar, nosotros vemos aquellas naciones, aquellas ciudades que tienen congregación en cada esquina, que tienen Biblia en cada hogar, pero ese día del juicio ya no tendrán excusa si no se arrepintieron, si no creyeron en el Señor. La muerte, amado, la muerte, tenemos que saber dónde vamos a ir a vivir, porque después de esta vida, algunos dicen no hay otra. Vivamos, comamos, pasémosla bien. Generalmente siempre pasa eso, pero después de esta vida hay otra vida. Por eso dice, el que cree en Jesucristo tendrá vida eterna, la vida eterna. La muerte. Jesús dijo, han oído que fue dicho a nuestros padres, no asesinarás. Y cualquiera que cometa asesinato será sujeto a juicio. Entonces nosotros vemos, amados, que la Biblia dice que Yahshua vino a completar nuestro entendimiento de la ley. Entendimiento de la ley. Porque Jesús dijo, pero yo les digo que cualquiera que guarde ira contra su hermano será sujeto a juicio, que cualquiera que le diga a su hermano, tú no sirves para nada, será responsable ante el Sanedrín. Y cualquiera que diga necio incurre a la penalidad de quemarse en el fuego del infierno. Entonces, cuando nosotros vemos
la ira y el enojo, refiriéndose a lo que Moisés dijo, no matarás, ¿cierto? Pero Jesús enseñó que cualquiera se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces los fariseos leían esta ley, como jamás habían matado, ellos se sentían muy rectos, porque ellos no habían matado absolutamente a nadie, ¿cierto? Pero estaban tan enojados con Yaxúa que ya pronto estarían planeando matarlo, aunque no con sus propias manos. Por eso que la ira, el enojo, ¿cierto? No tiene nada que ver con los frutos del espíritu, tiene que ver con el fruto de la carne, la ira y el enojo. A veces, muchas veces, hermanos amados, perdemos la verdadera intención de la palabra de Yahweh, la palabra de Dios, cuando leemos sus normas para la vida sin procurar comprender por qué las dio. Entonces nosotros cuando guardamos las leyes de Yahweh, no pasamos por alto la verdadera intención de la palabra. Y siguiendo con esto de la muerte, cuando nosotros vemos que el rico se encuentra en un lugar de tormento, él dice, Padre Adán, ten misericordia de mí, en el lugar de tormento. Y él dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué es lo que deseaba el rico en el lugar de tormento? Él deseaba que Lázaro sea su servidor. Pero amados, debemos renunciar a complacer nuestros propios deseos y decisiones y dejar que creemos que somos el centro de todo. Cuando encontramos el verdadero sentido de la existencia es cuando cargar la cruz no es una imposición, sino una decisión voluntaria que representa al negarnos nosotros mismos en pro del bienestar de otros y la difusión del Evangelio. Lo que Jesús enseñó, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, negarse a sí mismo. Es el amor que nos entrega Yahshua, es el amor que nos entrega el Señor. Y que nosotros carguemos su cruz y le sigamos. ¿Para qué? Para la difusión del Evangelio, para negarnos a nosotros mismos, nuestro yo, nuestro ego, nuestro orgullo muchas veces. Entonces, Jesús habla del juicio final. El juicio final donde todos van a tener que comparecer. El tribunal de Cristo, lo de Cristo, pero también va a estar el juicio del trono blanco, donde van a tener que ir aquellos que nunca creyeron en Jesucristo. Y eso es para condenación. El juicio el juicio de Cristo, en el juicio de Cristo, ¿cierto? Los salvos no van a ir a condenación. Dice la Biblia, el rey le dirá, si le aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por uno de los menos importantes de estos hermanos míos, para mí lo hicieron. Porque tuve hambre, cuando yo tuve hambre, ustedes me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Tuve hambre, lo que hablaba Jesús es el resultado de la fe en Yahshua que inspira compasión hacia otros. La expresión que Jesús, cuando habla de sus hermanos más pequeños, algunos dicen que solo, ¿quiénes son los hermanos? Y algunos dicen que son los judíos, otros dicen que son los salvos, otros dicen que son los que sufren en cualquier lugar. Pero esta palabra de hermanos míos que dice Jesús se refiere a los judíos, a los gentiles, a los salvos también en Yahshua. Nosotros vemos a través de la Escritura un extranjero compasivo, maestro de la ley, que dijo, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, Yahshua, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Muchas veces, cuando se hace esta pregunta, hay una carencia de amor. El amor es lo más importante. Dios va a venir a buscar a una iglesia en amor. La carencia de amor a menudo es fácil de justificar, a pesar que nunca es buena. Nuestro prójimo, amados hermanos, cualquiera
que está en necesidad, sin importar la raza, el credo, la procedencia social. El amor, amados hermanos, significa hacer algo para suplir las necesidades de otro. Debiéramos amar a todas las personas y servir cuanto nosotros podamos. Ese es el tipo de amor que glorifica a Yahweh, que glorifica a Dios, porque Él refleja nuestro amor por Él. Y Abraham le dijo, cuando Abraham le dijo al rico, le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, tú atormentado. Ahora ya, ¿cierto? Lázaro, el que estaba en la puerta del rico, había sufrido en esta vida. Había sufrido montones de penuria, quizás, parafraseando esto, el mendigo, porque quizás a lo mejor no tenía un lugar donde acostarse. Él se ganaba en la puerta del rico. Quizás no tenía para comer. Pero ahora él era feliz. Después de su muerte, él era feliz. Y le dice a Abraham, le dice al rico, mientras que a ti te toca sufrir, ya no hay argumento. Después de la muerte ya no hay ningún argumento que nosotros podamos decir delante de Dios para dar un verdadero arrepentimiento y que renueve el corazón, amados, el corazón del pecador. Por eso que nosotros siempre decimos, abogados tenemos delante del Padre, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él nos perdona, ¿cierto? Lo que hayamos hecho. Es su amor el que nos identifica, el amor de Cristo por todos, por toda la humanidad, y más por aquellos que están sufriendo, porque Él vino a los pobres, Él no vino a los ricos, Él no vino a los orgullosos, a los que puedan vestir púrpura, a los que puedan vestir lino fino, aquellos que hacen banquetes con esplendidez. No, Él viene a los pobres. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios quiere saciar a aquellos que están viviendo ciertos momentos difíciles. Qué importante, amado, hacer una confesión de arrepentimiento. Quizás yo no sé cuál es el motivo o la circunstancia que tú puedas estar viviendo. Quizás hay muchos que están en los hospitales, que están a punto de la muerte, de alguna enfermedad, ¿cierto? De que el doctor le ha dicho que ya no tienen remedio. O otros que puedan estar, ¿cierto? En las cárceles. Entonces, amado, quizás sea hasta el momento en que nosotros podamos pedir la misericordia a Dios, la misericordia al Señor. Es aquí en esta vida donde nosotros podemos pedir misericordia, para que nosotros podamos tener misericordia con otros. Porque el primer mandamiento dice, amarás a Yahweh, a Dios, con todo el corazón, con la mente, con todo tu ser, con todo, con nuestro cuerpo. Nuestro ser tiene que estar en el ejad, ¿cierto? Como dicen los judíos, todo nuestro ser, amando al Señor, para que nosotros podamos también amar a nuestro prójimo, aquel que tiene necesidad. Creo que es el momento preciso de que tú puedas orar conmigo al Señor, pidiendo lo que tú necesitas, esta salvación tan grande para tu vida, para seguir más allá de la muerte, a vivir con nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora por este mensaje. Tú eres el alfa y omega, el principio y el fin. Eres el creador del cielo y la tierra. Te alabo, te glorifico, te exalto tu nombre. Mi nombre, mi vida mengua en esta hora, para que tú, Señor, a través de tu palabra, Señor, puedas inscribirlos en el libro de la vida a todos aquellos que están viviendo necesidad, Dios mío, enfermedad. Tócale, Jesús, para que ellos puedan también ser uno de tus hijos. Padre,
Yo te doy gracias por este mensaje. Perdona, Señor, nuestros pecados. No los dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del maligno, Padre amado. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén, hermano. Gracias al Señor por estar, ¿cierto?, conectado, y estaríamos nuevamente el próximo lunes, si Dios quiere, nuevamente con otro mensaje del Señor. Amén. Dios les bendiga y que tengan una hermosa semana.